Bueno, si os parece bien, hacemos un cambio de programa. ¿Tú qué vas a proponer esto? Porque... Pues una comunicación oral, pero bueno, se puede hacer. Hay No, una a ver, comunicación oral. Sí, dilo, Héctor. la propuesta era ¿Qué podemos presentar hacer? el premio Barberá ahora ya. Ah, pues sí, presentamos. O sea, tenemos Fenomenal. grabado para que lleguen, siguen los ponentes. Perfecto, sí. ¿Vale? Entonces, si os parece bien, vamos a presentar la ponencia, se va a presentar la ponencia correspondiente al premio José Barberá Neurorraquis del año 2024. El ponente es Telmo Martínez Trinidad, del Hospital Universitario de Navarra. Bueno, muy buenas tardes a todos los que quedamos aquí. Yo soy Telmo Martínez, residente de primer año del Hospital Universitario de Navarra, y me gustaría iniciar pues agradeciendo por este premio, agradeciendo también a la Universidad Católica de Valencia y al doctor Gonzalo Mariscal por ser los principales colaboradores en este trabajo. A propósito de este artículo, y antes de comenzar, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para, en esta vorágine de artículos, de nuevos métodos, nuevas experiencias que estamos viviendo dentro de la cirugía de columna, me gustaría volver un poquito a las bases y recordar también la importancia que tiene el tratamiento conservador, que especialmente en la gente de mi generación, que estamos formándonos dentro de las novedades y dentro de lo que viene siendo ya el futuro, puede que lo dejemos un poquito más atrás y a veces se nos olvida un poco. Aquí pueden ver la publicación en la revista Frontiers o incluso en PubMed si quieren consultarla. Bueno, vamos a empezar hablando. La estenosis de canal lumbar, bien conocida por todos, es una patología en la cual los diferentes componentes del raquis y en específico del canal medular se ven degenerados y engrosados, lo cual produce una neuropatía, una estenosis del canal medular y a su vez del saco dural. No pasa nada. Tiene un pico de incidencia en edades avanzadas, aumentando progresivamente con la edad y con el índice de masa corporal. Uno de sus síntomas más frecuentes son el dolor lumbar y el dolor radicular, la claudicación erógena y la incontinencia urinaria. Tiene un bien conocido manejo multimodal por todos, en el cual me voy a centrar específicamente en, como ya he comentado, el manejo farmacológico. En este caso, específicamente en los gabapentinoides, la pregabalina y la gabapentina, fármacos anticomicianes análogos del GABA que hoy en día se utilizan principalmente para el tratamiento del dolor neuropático, pero que inicialmente surgieron como fármacos para paliar estas crisis. Su mecanismo de acción es la unión a la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio y sodio voltaje dependientes. Esto genera una reducción de flujo de calcio a los terminales nerviosos, disminuyendo la liberación de sustancia P, de glutamato, de noradrenalina, lo que genera finalmente una disminución global de la excitabilidad. Los objetivos de este metaanálisis fueron estudiar y comparar los beneficios en el manejo del dolor y discapacidad a través de diferentes escalas de valoración, comparándolo con otros fármacos que utilizamos comúnmente para tratar estos dolores de la estenosis de canal, como pueden ser los AINES, difenhidramina o incluso el placebo. También comparamos la capacidad de deambulación y el perfil de seguridad de estos fármacos. Seguimos los criterios PRISMA de elegibilidad y el marco estructural PICOS, teniendo como población principal pacientes adultos con estenosis de canal, intervenidos con tratamiento con pregabalina o gabapentina, comparados con fármacos alternativos que fueron los AINES, el limaprost, la difenhidramina o el placebo también, obteniendo como resultados la mejora en el manejo del dolor, la discapacidad, la deambulación y los diferentes efectos adversos. Y se utilizaron estudios comparativos como los ensayos clínicos utilizados y cohortes retrospectivas. Las fuentes de información utilizadas fueron la PubMed, la Cochrane Collaboration Library y la Web of Science, utilizando la búsqueda que ven aquí presente, con publicaciones a partir del 2007 y sin limitaciones de idioma.
Los datos y elementos extraídos de los diferentes artículos que obtuvimos para realizar el metaanálisis fueron las características generales, las cuales incluyen el número de pacientes, la edad media, los porcentajes de hombres y mujeres, el índice de masa corporal y el periodo de seguimiento de cada uno de los artículos. En segundo lugar, por los regímenes de tratamiento que llevó a cabo cada uno de los estudios. Y, en tercer lugar, las variables para comparación. Estas fueron las escalas de dolor, el VAS y el NRS, que se utilizaron indistintamente, los índices de discapacidad de ODI y de Roland Morris, la distancia de claudicación y los eventos adversos, como ya he dicho. El análisis estadístico se realizó con el software Review Manager 5.4, utilizando variables, el relativo para las variables dicotómicas y la diferencia de medias para las variables continuas. La heterogeneidad la medimos a partir de la H cuadrado y de la E cuadrado, marcando como ninguna heterogeneidad en caso de que fuese por debajo del 25%, una heterogeneidad moderada entre el 25 y 50, sustancial cuando era entre el 50 y el 75% y alta cuando era de más del 75%. Utilizamos modelos de efectos fijos cuando no hubiese heterogeneidad y un modelo de efectos aleatorios cuando sí que la había. Bueno, este es el diagrama de flujo en el cual aparece plasmada la selección de estudios. Simplemente decir que a partir de 82 estudios que encontramos en total, después del cribado llegamos a los 6 estudios finales para realizar este metaanálisis. Fueron 6 estudios incluidos, de los cuales 5 fueron ensayos clínicos aleatorizados y uno de ellos un estudio de cohorte retrospectivo. Una muestra total de 392 pacientes, con un porcentaje de 43,6% hombres de media global de 60 años y un índice de masa corporal medio de 30 kilos por metro cuadrado. Aquí se plasma un poco todos los regímenes de tratamiento que hubo en cada uno de los estudios. Simplemente comentar lo mismo, se utilizaron la pregabalina o la gabapentina en uno de los estudios y se comparó especialmente con los AINES y con el placebo. Las pautas de tratamiento fueron diversas, cada uno de ellos llevó su pauta específica, incrementando dosis, disminuyendo de manera escalonada o alternante entre ellos. Bueno, entrando ya en materia en el estudio estadístico como tal, primero valoramos la escala visual analógica a las 2, 4, 8 semanas y a los 3 meses entre los diferentes estudios. Las 3 primeras temporalidades no fueron comparables, pero no tuvimos ningún resultado estadísticamente significativo. Sin embargo, a los 3 meses sí que se observó que el grupo experimental se vio favorecido de este tratamiento. No se observó heterogeneidad en ninguno de los 4 casos. En segundo lugar, los índices de discapacidad. Primero de todo, el índice de Oswestry se comparó entre el estudio de Haddadi y de Kim, en el que no se vieron resultados significativos entre ambos dos. Y, en segundo lugar, el cuestionario de discapacidad de Roland Morris, vimos que no eran comparables en ninguno de los estudios, pero analizándolo individualmente, cada uno de ellos, vimos que el estudio de Markman nos dio un pequeño detalle de que el grupo control se vio favorecido a las 2 semanas, sin ser para nada significativo. Sin embargo, el de Takahashi sí que se vio que a los 3 meses había una diferencia significativamente mejor en el grupo tratado con pregabalina. Los eventos adversos se recogieron en los 6 estudios que analizamos. Solo pudimos compararlos en 4 de ellos, dado que los otros 2 nos dieron el total de eventos adversos y no el total de pacientes que padecieron estos eventos adversos. Sin ninguna duda fueron mayores los eventos adversos y estadísticamente significativos para el grupo experimental, viéndose así desfavorecidos por el tratamiento. Los otros 2 estudios fueron los de Kim y de Markman, no pudieron ser comparables, pero analizándolos cada uno de manera individual, vimos como el estudio de Kim tuvo un ratio de 30 a 9, también mayor para el grupo experimental, y el de Markman hubo un ratio de 37 a 13, igualmente mayor en el grupo experimental. La distancia de claudicación no se pudo valorar en ninguno de los 4 estudios por las diferentes temporalidades o la diferente manera de medir esta distancia. Los 3 primeros que mostraron la distancia de claudicación no tuvieron diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, el estudio de Jaxis sí que nos dejó ver que había una mejora estadísticamente significativa en el grupo experimental. Casualmente, este estudio era el que llevaba un mayor seguimiento de los pacientes.
Como han podido comprobar a lo largo de este metaanálisis, las limitaciones a la hora de realizarlo fueron diversas. Especialmente importantes fueron el número reducido de artículos que pudimos encontrar, la diferencia que hubo en el registro temporal a la hora de obtener esos artículos y el hecho de utilizar diferentes fármacos en el grupo control también dificultó a la hora de hacer una comparación estadística. Bueno, y para finalizar, y por ello más importante, me gustaría recalcar que las conclusiones de este estudio fueron que la pregabalina y la gabapentina no han demostrado en líneas generales ser superiores en eficacia a otros fármacos utilizados en el tratamiento de la estenosis de canal o al placebo, demostrando que sí que tienen una mayor incidencia de eventos adversos. Y a modo de matiz, decir que los mejores resultados en la escala visual analógica se vieron a los 3 meses y que la mejora en la deambulación a los 4 meses, juntando AINES y pregabalina en comparación con ambos tratamientos en monoterapia, lo que nos dejaba ver que a medida que aumentábamos el periodo de seguimiento en cada uno de estos pacientes, los resultados iban siendo cada vez más concluyentes. Muchas gracias. Normalmente no solemos hacer preguntas, pero como vamos bien de tiempo, si hay algún comentario o alguna pregunta. ¿Habéis mandado el estudio a primaria? No, el estudio se ha dejado ahí. Yo creo que la incidencia de esta alta tasa de utilización de uno u otro tiene que ver más con... No, sí, estoy de acuerdo. Y por lo que he podido comprobar en mi poco tiempo de experiencia, se utiliza demasiado y se sobre receta este tipo de fármacos cuando realmente la eficacia que tienen no es tan evidente. ¿De uno respecto al otro? Con respecto a la pregabalina o la gabapentina, por lo que estuvimos viendo y comparando en los diferentes estudios, no había significación realmente. Sí que parecía que la pregabalina, principalmente porque es la que más se recetaba, más se utilizaba, podía tener cierta mayor eficacia que la gabapentina, pero realmente no había una diferencia significativa entre ambos dos. Los utilizamos para hacer el estudio de manera indistinta, la verdad. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna cuestión más? Yo creo que, el enfoque de estos fármacos, tú lo has dicho, es un bloqueo de la transmisión del calcio y tal. Entonces, yo siempre he entendido que se utiliza más para la patología radicular pura. Y en la estenosis se mezcla mucho también de componentes degenerativos, facetarios. Sí. En fin, que... No, sí que se ha visto que en la patología radicular pura los beneficios son significativamente mayores, así como en otras patologías como la neuropatía del trigémino, etcétera, pero lo comparamos justamente en la patología degenerativa, en la estenosis de canal, por esa controversia que había, ya que no se veía que el beneficio fuese tan claro. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y creo que ahora sí que podemos